pero ya estamos ok. ¿Cómo estás, Sabri? La verdad que es una gran bendición poder entrevistarte por lo menos algunos minutitos a la previa de que cuando pueda volver a la radio hay un programa completo dedicado a tu participación completa, así que eso está en agenda. Bueno, ¿querés presentarte? ¿Quién sos? Muy buenas noches a todos nuestros amigos que están conectados con Live de Sabrina, conectados por Jesús. Mi nombre es Cristocéntrico de la Cruz, desde Chile, desde ¡Vamos, séptima Chile! región. Y nada, muy contento y feliz por la invitación que me ha hecho Sabrina. Agradezco a Dios porque desde que empezamos a compartir, Sí. ha sido de gran bendición su amistad, así que Dios te bendiga mucho. Así que estoy acá, como se puede ver un poquito en la previa estoy terminando la producción de lo que va a ser el live que me toca ya en unos minutos más. Sí, así que bueno, te aprovecho unos minutitos. Por supuesto, sí. Bueno, ¿qué te gustaría compartir a toda la audiencia que está viendo ahora en vivo y las que va a ver después, las que va cuando después quede grabado? ¿Qué te gustaría compartirnos? Mira, ¿sabes qué? Bueno, mi trabajo a grandes rasgos consiste básicamente en plantear un formato distinto de poder hacer comunicaciones. Lo que yo trabajo son lives temáticos, siempre apuntando a algún objetivo. Sí. Oye, muchas gracias, Cintia, saludos para ella también. Y bueno, Mira, y hace un tiempo atrás, tú fuiste protagonista, nos conocimos en un trasnoche. Se volvió una locura por ahí de hacer un trasnoche desde las 12 de la noche hasta las 3 de la madrugada aproximadamente. increíble, ¿eh? Pero, Y después lo superaste después con 7 horas. Increíble. sí. Wow. Sí, después hicimos el trasnoche total, que Sí. fue ediciones también Sonia, Darío, Bueno. Natalia. Oye, y bueno, y en ese live hablamos acerca de la tentación. Sí, fuerte. Y pasó algo muy particular, Sabri, que en ese live había un programa, como pasa mucho cuando nosotros planificamos algo, Sí. y resulta que no pude, yo tenía preparado, obviamente en la pauta había un sermón, había una palabra de Dios acerca de la tentación. Que fue la temática del trasnoche total. O sea, hablamos de las distintas áreas, estuvimos compartiendo también con un compatriota tuyo, el pastor Gabriel Busto, Sí, saludos hablando a él. de la tentación sexual, Sí. y estuvimos también compartiendo mucho sobre, ¿cómo se llama?, lo que es el proceso de la tentación, y con un texto base, que era Mateo 4.1, que era cuando Dios, pero todos lo conocen, ¿cierto?, cuando después de ser bautizado, es llevado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, a el desierto para ser tentado. Entonces pasó algo muy particular, que, bueno, tú estuviste el trasnoche completo, Sí. y pasó muy puntualmente que se corrió la pauta, bueno, nos salimos un poquito, permiso, del protocolo, Sí. y pasó que, ¿cómo se llama? No pude entregar el sermón, de hecho todavía no grabo un podcast, no he hecho nada con ese sermón. Entonces ahora lo quiero compartir con ustedes porque ¿En primicia? es algo ¿Para que... nosotros? Sí, de verdad. Obviamente tratando de ajustarnos Bueno. al formato. Así que bueno, y también entre paréntesis, quiero honrar tu vida. Te re felicito por lo que estás haciendo. Que Dios te bendiga, a pesar de que muchos hoy en este tiempo transmiten, a pesar de que muchos se atreven a plantarse en las redes sociales, son muy pocos los que sienten una pasión por este campo. Sí. Y obviamente yo desde que empezamos a comunicarnos, honro tu vida, súper bendecido por todo lo que haces, y aparte estás siempre pendiente, buscando que Dios te pueda usar en este medio. Así que es un entre paréntesis para invitar a todos quienes nos están viendo a que sigan la cuenta de Sabrina. Sé que tienen muchos proyectos, se vienen muchos, pero muchos más. Así que bueno, que Dios te bendiga. Bueno, y gracias también por la invitación. Quizás no puedo estar físicamente en Argentina, pero puedo estar a Hay través de este proyectos medio. igual, hay proyectos para el año que viene.
Sí, sí, sería, bueno, de tremenda bendición. Sí. Y bueno, voy a compartir con ustedes en realidad y con todos nuestros amigos quienes pueden estar conectados. Ese es una palabra del Señor y está en Mateo 4:1 y que dice que entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado del diablo. Y sabes que este texto fue el texto base para el trasnoche acerca de la tentación. Y quisiera partir con algo que es como muy poco reconocido por nosotros. Y es que nosotros somos débiles. Sí. Nosotros como hijos de Dios no somos semidioses por el hecho de ser hijos de Dios. No somos tampoco un modelo terminado, estamos en proceso. Entonces pasa de que ignoramos muchos procesos de nuestra vida. Y la pregunta que yo me hice, que le hago a todos los que nos están viendo, si Satanás tuvo la osadía y el atrevimiento de tentar a Jesús, ¿cuánto más tú y yo estamos expuestos realmente a ser tentados? Y algunos dicen por ahí, oye, no, esto está fuera de contexto, no, es que Jesús era Jesús, no te puedes comparar, pero ¿sabes qué? Él es nuestro modelo a seguir. Y hay algo impresionante en esta palabra que de verdad me marcó mucho. Y es que muchos dicen, y hay un misterio muy lindo en la palabra tentado de ese texto. Decir también que para el cristiano caminar sobre el terreno de la tentación es tremendamente peligroso. Es lejos la amenaza más terrible que puede vivir el cristiano. Porque una cosa, y en esto quiero ser muy categórico, es entrar en tentación y otra es ser tentado. Ah. ¿Qué diferencia Una es? cosa, una cosa es, por ejemplo, estar parado frente a la puerta de tu casa. Y otra cosa es entrar a tu casa. Ah, está. O sea, ahí hay una diferencia puntual y, mira, lo primero que también, mira, entendiendo como tentación es la exacerbación de un deseo, ojo, de un deseo dado por Dios, pero fuera de los límites que Dios pone en nuestra vida. Ejemplo, el deseo sexual, por ser el primero que aflora, ¿verdad? El deseo sexual. Dios lo entregó, es un deseo que está en nosotros, pero tiene un marco. La tentación sería acceder o dejarse llevar por ese deseo dado por Dios fuera del marco que Dios nos ha entregado. Entonces, eso está, porque, claro, el apóstol Pablo es categórico. Dice, ninguno puede decir, si hablo mucho, me interrumpe, por favor, cuando el apóstol Pablo es claro, Dios no tienta a nadie, y eso es categórico, porque él no puede ser tentado por el diablo. O sea, y él no tienta a nadie, porque el mal no puede tentar a Dios. Pero acá hay algo que es tremendamente interesante, y que es entender el por qué el Espíritu Santo, es literal, el Espíritu Santo llevó al Hijo de Dios al desierto. Luego de haber ayunado 40 días y 40 noches encima. Hay un proceso, claro, hay un proceso de antes. Y lo otro que es un dato no menor, que estaba en el inicio de su ministerio. También, sí. Jesucristo no había hecho ningún milagro, ninguna prédica. No había elegido a los discípulos, nada. Nada, absolutamente nada. Y es como el primer acontecimiento que marca como un hito. Lo que es, porque entendamos que el ayuno, obviamente, la oración es consagración. Pero ya el inicio de su ministerio como en terreno fue este proceso del desierto. Y me sorprende profundamente que sea el Espíritu Santo el que lo lleve para ser tentado. Y ahí es donde yo digo, ¿qué está detrás de todo esto? Y encima no una sola vez, 3 veces. Claro, o sea, ni siquiera tuve alternativa de decir voy a pasar una. Sí, ya y después voy a seguir mi ministerio y voy bien. No, fueron 3 veces. 3 veces. Donde Dios, el Espíritu Santo pone al Hijo de Dios en un escenario, o sea, para nosotros y para cualquier hombre terrible como es la tentación. Sí. Entonces, quiero entender a raíz de esto que en teoría ser tentado o la tentación en sí como concepto es igual a un cuchillo.
Y tú dirás, ¿por qué esa ilustración? ¿Por qué ese ejemplo? Porque mira, imagínate, ustedes que son expertos, los mejores asados de mi vida los comí en Argentina. Cuando fui a Buenos Aires, los mejores asados, doy fe y testimonio de que Dios los usa tremendamente en eso, es en Argentina. Pero imagínate, un cuchillo, el mejor cuchillo del mundo, cortando ahí un trozo de lomo, bueno, exquisito, ¿verdad? Claro, tentador. Imagínate. Y también, imagínate ese mismo cuchillo deslizado sobre una torta, ¿sí? Tremenda, con cobertura de chocolate. Uy, delicioso, ¿verdad? Sí, sí. Dulce de leche, Pero ponlo, de todo. claro, del sabor que te guste, pero ponlo en el otro escenario. Sí, tal cual. Imagínate ese mismo cuchillo en el cuello de una persona. Puede matarla. Sigue siendo el mismo cuchillo. Sí. En uno nos genera una satisfacción tremenda, Sí. y en otros es mortal. De la misma manera la tentación es tal cual. ¿Y tú por qué? Y la pregunta es directa, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos de tentación hay que entender que en el original griego la misma raíz de la palabra se ocupa para dos propósitos. Uno es peirasmos y otro es dokimazo. Peirasmos dice relación con el propósito de examinar algo para encontrarle fallas, para ser rechazado o para ser destruido. O sea, voy a repetir, la primera aplicación de esa misma palabra dice relación con ser examinado, esta tentación, ¿verdad? Con el propósito de encontrar fallas, de ser rechazado y de ser destruido. Y ese es el mismo, mira, el mismo verbo de Jesús ser tentado es el mismo de la oración del Sermón del Monte, cuando Jesús le enseña a orar a sus discípulos y les dice, no nos dejes caer en tentación. Esa tentación es el mismo de este Jesús. Es la misma palabra. Entonces, lo que Dios nos enseñó, haciendo un pasaje paralelo, es que nosotros debemos pedir a Dios que no nos entre en tentación para ser destruidos. Ojo, no ser tentados, sino que porque todos vamos a ser tentados en la vida. Todos. Exactamente, y ahí está el punto. Entonces, lo que Satanás quiere, por ejemplo, como lo dice la palabra del Señor, es que nosotros seamos, primero, que se encuentren fallas en nosotros, que seamos encontrados pecadores injustos, y lo tercero es destruirnos la vida. Te pongo un ejemplo muy simple, la tentación de la infidelidad. Lo que tocaste ayer en la junta. ¿Cuántos matrimonios, cuántas familias, cuántos ministerios, cuántos grandes hombres de Dios, cuántas congregaciones fueron afectadas por esa tentación? Y hombres de Dios que nunca más se pararon. Entonces, ese es el tipo de tentación que Satanás quiere usar contra nosotros. Entonces, ejemplo muy claro es entender que cuando Dios lleva a Jesús al desierto para ser tentado, surgen otras interrogantes más. ¿Por qué llevar a Jesús? ¿Por qué llevar al Hijo de Dios? ¿Por qué ponerlo en ese escenario? Ojo, para ser tentado. Y la palabra que se usa de la raíz griega para ese tentado es dokimazo. Y que es un concepto, mira, ni siquiera del ámbito cristiano, es un concepto metalúrgico. Que dice relación con probar si un metal es genuino o no. Ejemplo, simbólicamente, el oro en el fuego. El metal es purificado en el fuego, bota toda la escoria. A ver, entonces, lo que voy entendiendo, de que, o sea, que Dios nos permite que seamos tentados para ver si podemos demostrar que verdaderamente somos sus hijos. Porque Jesús, viste que la primera tentación del diablo dijo, a ver, si vos sos el hijo de Dios, lo probó con la identidad. O sea, nosotros todo el tiempo somos probados por tentados por el enemigo. A ver, si verdaderamente somos hijos o somos solamente alguien que ocupa una silla en un ministerio, en una iglesia. ¿Me entendés? Exactamente. Porque lo que se hablaba al principio de este live era eso, a ver, tener convicción, pero
firme de que soy hijo de Dios, no solamente el congregante. Así es. Mira, y de hecho eso es lo más terrible, porque muchos cristianos dicen, no, si Dios no está en esto. Y el atributo esencial de Dios, que es soberano, que nada, ni una hoja de un árbol se mueve sin que Dios lo permita. Entonces, si yo soy tentado, no, Dios no permitió que yo fuera tentado, Dios no está en mi tentación. Y si el Espíritu Santo llevó al Hijo de Dios fue con este propósito. Y quiero concluir con esto, en esta pequeña reflexión, Sabri, en que muchos de nosotros ignoramos. Mira, Génesis 22:1 dice, entonces aconteció que después de todas estas cosas, probó Dios a Abraham. Y Abraham le dijo, y Dios le dijo, Abraham, y él dijo, heme aquí. Mateo 4:1, cuando el Espíritu Santo lleva a Jesús, Satanás tenía la intención de destruir al Hijo de Dios. Pero Jesús tenía la motivación de comprobar que Él era genuinamente el Hijo del Dios viviente, el Cristo. En las 3 tentaciones. No es que solamente en una, en la segunda, no, en las 3. O sea, y luego comenzó el ministerio, el gran ministerio de Jesús. Y eso pasa con nuestra vida. Yo invito a todos quienes nos están viendo, te invito a ti, a que si estás probando, o sea, que si estás siendo probado, si Dios a lo mejor permite que tú puedas estar frente a la tentación, no entres en tentación. Esa es la oración en el Sermón del Monte. Y seamos como Abraham, seamos como Jesús. ¿Por qué? Porque lo que Dios, mira, y esto es maravilloso, porque lo que enfatiza este mismo verbo en todas las intenciones de los textos cuando habla acerca de la tentación, que el apóstol Pablo enseña acerca de la doctrina del pecado, es que Dios tiene la intención de que en ti y en mí encontremos su aprobación total, que demostremos cuán genuino somos, que bote toda nuestra impureza y aparezca, por ejemplo, como en Lucas 14, la fuerza que Dios nos da. 1 Corintios 11:28, Dios en nosotros mismos nos da la fuerza para pasar la tentación. Él no pone cargas que no podamos llevar, porque es Cristo en nosotros. Y reconoce el apóstol Pablo, porque tú hiciste con nosotros todas nuestras obras. Entonces, es el Espíritu Santo de Dios, es Dios Padre, desde su trono diciendo, vamos, Sabri, yo quiero sacar lo mejor de ti, te voy a probar, voy a permitir que Satanás te tiente, porque yo no te voy a tentar, pero lo que yo espero es que apruebes, para que seamos hijos de Dios con una fe, para que tengamos un nivel de fe distinto. Mira, muy brevemente, ¿qué pasa cuando, porque siempre nosotros frente a la tentación quedamos con caer en tentación, y satanizamos ese proceso? Pero sabes que si tú tienes la capacidad de bendecir esa estación, esa época de tu vida, y sales aprobado, reconociendo que Dios quiere probarnos a fuego para sacar lo mejor de nosotros, hay 5 consecuencias puntuales. Están en Filipenses, Pedro, Corintios y Romanos. Y una es que seamos dignos hijos de Dios. Amén. Qué terrible es ser un hijo de Dios que vive de las miserias, solo de la misericordia. Fuerte, ¿sí? Un hijo de Dios miserable, que siempre reprueba y Satanás lo avergüenza siempre con la misma tentación y nunca lo aprueba. Y Dios, nuestro Padre, esperando que pasemos esa prueba, que se bote eso mal. Lo segundo, la palabra dice que no hay ninguno bueno, pero cuando nosotros aprobamos, somos llamados buenos en Cristo. Lo tercero es el certificado de genuidad, de que somos genuinamente hijos de Dios.